Perdón, hermanos, hay una... conéctense, hermano, conéctense. Ahorita aquí hubo ahí un detalle, así que... Este... Ok, ya estamos allá. Decía yo que aquí en Morelos se iba a poner un poco difícil por el hospital nuevo. Es un hospital grande, un hospital pues con apenas se inauguró y es un hospital de especialidades y se escucha que muchos o algunos de los pacientes que están infectados aquí en Monterrey los van a mandar aquí a Morelos, al hospital de Morelos. Y pues bueno, eso alarma más a las autoridades y está un poquito más estricto. Escuchamos, ¿verdad?, de que ha habido pastores a los que sí han ido a visitarlos para pedirles por favor que les ayuden a no estarse congregando, hermanos. Aquí en Morelos está un poquito difícil, está un poquito más estricto y bueno, hermanos, sigamos orando para que todo esto cambie, que todo esto pase, por favor. Que Dios nos ayude. Pongan ahí sus acciones de gracias. Ya nuestro hermano Alejo, sus niñas, ¿verdad?, ya nos escribían para dar acciones de gracias. Y pues bueno, hermanos, ahorita estaremos también orando por... Si tiene alguna petición, también póngale ahí, hermanos. Mientras vayan buscando sus Biblias, ¿verdad? Mientras vayan buscando sus Biblias, tengan Biblia ahí en la mano. Les decía yo, lo menos que podemos hacer ahorita es conectarnos a tiempo, hermanos. Conectarnos a tiempo, tener nuestras Biblias ahí en la mano. Y estar dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Entonces ayúdenos con eso, ayúdenos a estar a tiempo conectado. Porque bueno, aparte porque los enseñanzas, los servicios así en línea, pues no es igual, hermano, no nos llevamos el mismo tiempo, son más cortitos, no es lo mismo y pues por lo menos queremos que estén conectados a tiempo. Así que ¿verdad? Ok, vayan buscando sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, hermano. Vayan buscando en sus Biblias, ¿verdad? Mientras los demás hermanos se conectan. Despiértenlos, hermanos. Yo ahorita no puedo usar el teléfono, pero usted despierte a los hermanos que ya se conecten, por favor. Y hermanos, por favor, la iglesia, si usted quiere mandar sus mensajes o algo, por ahorita, mientras yo estoy transmitiendo, mándelos aquí porque si los manda por WhatsApp, a mí aquí la transmisión se me corta brevemente, entonces mejor mándelos así por aquí en línea, en la transmisión en vivo, porque por WhatsApp se me bloquea un poquito la transmisión. Entonces por favor vayan despertando a los demás, ya digan, hermano, ya conéctense, por favor, ya despiértense, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar tiempo a que se estén conectando. Y como les digo, lo menos que podemos hacer es conectarnos a tiempo y tener nuestras Biblias en nuestras manos, ¿verdad? Para poder ahorita darle lectura a la palabra de Dios. Entonces, mientras busque Proverbios capítulo 4, cada servicio estamos leyendo un salmo y ahora ya Proverbios. Entonces vaya buscando Proverbios capítulo 4, hermanos, por favor. Y si ya lo tiene, vamos a darle lectura. Usted ahí en su hogar, esté leyendo, en su hogar esté leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 4, hermanos. Proverbios 4. Ahí en su casa usted lea, por favor. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estén atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, ¿verdad? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te alejes, no las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por vereda de impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que te hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Ya está el hermano Enrique también. Saludos, dice. Sigamos en oración por este mundo y nuestras familias. Amén, hermano Enrique, ¿verdad? Dios les bendiga, pastor. Sigamos adelante, es mejor. Está conectado también nuestro hermano Lino, ¿verdad? Nuestro hermano Noé, creo que ya está conectado también. Así que bueno, vamos a orar para comenzar, hermanos. Saludos, hermano Noé. Saludos. Vamos a orar para comenzar. Que Dios nos bendiga. Dios, gracias en esta mañana porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que bendigas en esta mañana, Dios, a cada hermano en su hogar, cada hermano en su casa. Que deseamos, Dios, que de todo corazón que esto pronto pase, Dios. Oramos por las personas que estén enfermas, oramos por las personas que están en los hospitales, Señor. Oramos por cada hermano que a lo mejor ha tenido problemas de salud también, Señor. Que usted esté con ellos, que usted les bendiga en gran manera, Señor. Y deseamos en esta mañana, Dios, que por este medio, por lo menos por este medio, la gente que nos escuche, los hermanos que se conecten, pues sea de bendición, Dios. No nos gusta a nadie estar así, Padre. Aún en nuestros trabajos nos ha afectado, aún nuestra situación económica se va a venir afectada en esto, Dios. Y deseamos de todo corazón que usted esté en medio de todo este asunto, en medio de todo este problema, y que tú nos bendigas en gran manera, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta transmisión en vivo recibir grandes bendiciones, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, hermanos, bueno, ya está ahí también conectada hermana Luz, hermano Noé. Háblenle a los demás, ¿verdad? De que se conecten ya, ya que se despierten, ¿verdad? Y como les digo, hermano, si usted quiere irnos escribiendo sus acciones de gracias, hermanos, por favor, escríbanos. Ya ahorita algunos hermanos nos daban gracias, ¿verdad? Por algunas razones, pero ustedes escríbanos, hermanos, ¿ok? Vamos a tomar un tiempo para estar leyendo acciones de gracias. Y pues bueno, hermanos, ahorita seguimos, ahorita continuamos, hermano. Mientras vaya buscando su Biblia en Esdras, el libro de Esdras. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Esdras, en nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia hemos estado estudiando el libro de Esdras. Es un libro muy interesante, es un libro que trae mucha enseñanza. Y bueno, queremos, ¿verdad? Estar dando esa continuidad al libro de Esdras, hermanos. Entonces, ahorita vamos a dar rápidamente un breve resumen de lo que nosotros tenemos ahí en el libro de Esdras.
Les voy a dejar tantito, hermano. Necesito traer unos apuntes que no veo dónde los dejé. Espérenme, hermano. Ok, aquí están, ¿verdad? Algunos de los apuntes que tengo para estar viendo este libro. Esdras capítulo 5. Váyanlo buscando, hermanos, por favor. Esdras capítulo 5. Vayan buscando, ¿verdad? Gloria a Dios, dice el himno, ¿verdad? Qué bonito es escuchar himnos buenos, hermano, que pues nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan a cada uno de nosotros, nos animan, nos impulsan. Qué buenos himnos, ¿verdad? Escuchar. Algunos pueden decir, qué himnos tan más antiguos. Bueno, son los más padres, la verdad, para mí, en lo personal, como pastor. En la iglesia, pues, escuchamos de ese tipo de música. Cantamos los himnos clásicos del himno bautista. Trato ¿verdad? De tener un buen concepto de la música en nuestra iglesia. Entonces, para mí esos himnos me gustan, me encantan. Entonces, vaya buscando el libro de Esdras capítulo 5, hermano. Y como les digo, avisen a los demás hermanos, va, que ya empezamos, que ya estamos aquí transmitiendo, que se conecten. Y ojalá, hermano, yo no puedo verlos, ¿verdad? Pero ojalá que si usted está conectado, pues usted esté 100% concentrado aquí en la transmisión, que apague un rato la televisión, ¿verdad? Para poder estar recibiendo el mensaje, ¿verdad? Y que no esté acostado, hermano, porque ahorita a estas horas algunos apenas se están despertando y acostados viendo la transmisión se van a quedar dormidos. Así que levántese, siéntese, vaya a su mesa, ponga ahí el celular y esté usando su Biblia, hermanos, amén. No los puedo ver, pero si usted está así de esa manera en su escritorio, si tiene escritorio en su mesa, teniendo la transmisión en vivo con su Biblia en mano, hágamelo saber. Es importante también eso, ¿verdad? Que sepamos que estamos ahí, ¿verdad? No esté acostado, no esté, pues no esté acostado, pues le puede dar sueño, se va a dormir, hermano. Entonces lo menos que podemos hacer, yo decía, es tener en nuestras manos la Biblia, estar despiertos y estar conectados a tiempo, ¿ok? Esdras capítulo 5, hermano, si ya lo tiene, hágamelo saber ahí, si tiene ya Esdras capítulo 5, por favor, ¿verdad? Hágamelo saber. Y vamos a leer todo el capítulo, hermano, vamos a leer todo el capítulo 5 de Esdras, son 17 versículos. El mensaje de hoy tal vez nos llevemos del capítulo 5 y 6, va a ser breve. Ya hemos visto capítulo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahora el mensaje hoy se va a centrar en el capítulo 5 y 6. Ahorita vamos a dar rápidamente un resumen de lo que hemos visto para que usted no le esté perdiendo el hilo. Ahora, hermano, yo les encargaba que usted en casa leyera todo Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si usted está leyendo en su casa estos 5 libros, porque usted necesita leerlos para entender todo el trasfondo de Esdras, Nehemías, ¿verdad? Hágamelo saber, hermanos. Si usted está leyendo en casa, estamos teniendo mucho tiempo para poder leer, entonces espero que usted esté leyendo en casa estos libros, amén. Entonces son 5 libros básicamente los que hay que estar leyendo para los estudios que estamos teniendo de Esdras. Así que hágame saber si usted en casa está leyendo estos libros, hermano. Y póngame a mí, estaría bien que usted me pusiera ahí, que me escribiera qué es lo que ha estado viendo de estos libros y qué les ha sido de bendición, ¿verdad? Muy aparte de la enseñanza que yo dé, lo que Dios le ha puesto en su corazón a la hora de estar leyendo. Entonces, Esdras capítulo 5, hermano. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y esperando que usted tenga ahí en su mesa, en sus manos, la Biblia. Esdras capítulo 5 dice de esta manera. Dice: profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que está en Jerusalén, y con ellos los profetas, ¿verdad?, de Dios, y que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai,
gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta, dice aquí la Biblia, de Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron la carta y así estaba escrito a ella: al rey Darío, toda paz, ¿verdad? Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantarnos estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacerles saber, para escribirle los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos. Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, al mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, y también los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los habían llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien habían puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia. Si es así, por el rey Ciro se había dado la orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe decir la voluntad del rey sobre esto. Amén. Está conectado, hermano Noé saluda, hermana Maribel, ¿verdad? También ya conectada. Entonces vamos a ir teniendo, hermanos. Si usted tiene alguna petición, póngala también, póngala por favor ahí. Ya tuvimos nuestra lectura en Proverbios y ahora en Esdras, ¿verdad? Que es el libro y el capítulo 5 y 6 que vamos a estar estudiando esta mañana. Entonces, mientras vaya poniendo ahí sus peticiones para orar, y que Dios sea bueno con nosotros esta mañana, hermanos. Amén. Que Dios sea bueno con nosotros, y lo es, Él siempre lo ha sido. Entonces, vamos a tomar un tiempo para ahorita estar orando. Esdras, hermano, Esdras Nehemías, se dice que es un solo libro. Esdras cuenta la historia del regreso del pueblo de Dios del exilio, después de un poquito más de 80 años estando exiliados, desde que Babilonia arrasó con ellos, ¿verdad? Entonces Dios les había prometido que iban a regresar a la tierra que les había prometido. Esto es rápidamente un recuerdo, ¿verdad?, de lo que estamos viendo y la historia de este libro. Hermano Hugo Cruz, saludos y Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén, Hugo, y pongan sus peticiones y sus acciones de gracia, hermano. Entonces, en Esdras se cuenta esta historia, hermano. A partir de Esdras se cuenta esta historia, ¿verdad?, donde ya los judíos iban a regresar por mandato de Dios y por una revelación que Dios le hizo al rey Ciro, hermano. El capítulo 1 nos dice de que Ciro, ¿verdad?, vio que en Isaías, por ejemplo, hermano, y eso es bien interesante porque ahí vemos la mano de Dios, que Él mueve todo en la historia, mueve reyes, quita reyes, pone reyes, dice la Biblia. Él es el rey soberano, ¿verdad?, que está por encima de cualquier rey terrenal. Y vemos que como a Ciro le impresiona que una profecía en Isaías
le mencionara a él, al rey Ciro, le mencionara, ¿verdad? 200 años de que Ciro naciera, hermano. Entonces, y en esa profecía en Isaías, hermano, 22, si usted lo quiere ver, nosotros ya lo vimos en la Biblia en estos días pasados. En Isaías 22, versículo 28, versículo 45, ¿verdad? Isaías 22, 28, ¿verdad? Vamos a leerlo si usted quiere, rápidamente. Aquí a Ciro le impresiona que se le mencionara ahí por nombre 200 años de que él naciera, y esto le sorprende tanto que manda que el pueblo judío se vaya para regresar a Jerusalén y edificar el templo de Jehová. Y aquí Ciro reconoce a Jehová como el Dios grande, hermano. Entonces, Isaías 22, ¿verdad? Isaías 22. Mira lo que dice el versículo 28. Mire lo que dice Isaías 14, hermano. Isaías 14. Versículo 22, perdón, era Isaías 14, 22. Dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de aguas, y la barrerá con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Aquí está la profecía acerca de la cautividad, hermano, ¿verdad? 200 años después, ¿verdad? De estas profecías que estamos leyendo, vemos como el rey Darío, ¿verdad? Escucha esa profecía que habla de él, lo que dice Isaías 45:1. Dice Isaías 45:1, hermanos, para que usted se dé una idea, ¿verdad? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, y para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Dice el versículo 3, y te daré tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, qué tremendo, hermanos, es que ahí en esta profecía, en Isaías 45, del 1 al 4, Dios habla de Ciro, 200 años de que Ciro naciera. Entonces, en Esdras capítulo 1, cuando Ciro sabe esta historia y esta profecía, él tiene el deseo de dejar ir al pueblo. Entonces, capítulo 1, Esdras capítulo 1, la hermana Marta nos manda saludos a las familias de nuestra iglesia. Amén, hermana. Hermano Noé dice orar por nuestro país y porque Dios sane nuestra tierra. Amén, amén. Que Dios sane nuestra tierra, hermano, tremendo. Entonces, capítulo 1 de Esdras es el primer grupo que sale de la cautividad por orden del rey Ciro. Ciro reconoce a Jehová como el Dios, como el verdadero, y pues permite que el pueblo de Israel se vaya, les provee de todo. Veíamos en el capítulo 1 cómo hasta el rey Ciro manda a todo el pueblo, ¿verdad? Que si alguno de los israelitas que viven junto a ellos se iban a ir, que ellos les ayudaran, que les proveyeran económicamente con cosas de oro para que salieran, hermano. Entonces, el rey Ciro estaba impresionado de que Dios hablara de él 200 años de que él naciera. Entonces, capítulo 1 nos habla de esto, del primer grupo que sale del exilio para ir a edificar el templo allá en Jerusalén, hermanos.
Y vimos en el capítulo 1, esto es un resumen bien breve, vimos en el capítulo 1, hermano, cómo solamente salieron cerca de 50,000 personas. El primer grupito fue de 50,000 personas, a mando de Zorobabel, ¿verdad? Y Jesua. Salen ellos con este grupito, y solamente sale la tribu de Benjamín, los levitas y el grupo de sacerdotes que iban a ministrar en el templo. Amén. Entonces ese es el capítulo 1. Capítulo 2 nos nombran, Esdras 2 nos nombra los jefes de las familias de los que salieron en este primer grupo, en esta primera fase, si lo podemos llamar así. Pues todo capítulo 2 de Esdras nos menciona a los principales que salieron de ahí, ¿verdad? Capítulo 3 nos habla de qué fue en primer lugar lo que empezaron a restaurar este grupo, hermanos. Este grupo, 2 años, ya el capítulo 3, 2 años después de que salieron, empiezan a poner los cimientos para el templo. Y vemos cómo ellos empiezan a restaurar. En primer lugar, hermano, antes de poner los cimientos del templo, restauraron el altar, hermano. Y esto habla, yo decía a los hermanos, ¿verdad? Imagínense un poco más de 80 años exiliados, 80 años donde su nación había sido arrasada en ruinas, donde el templo había sido derrumbado, donde ellos habían sido llevados cautivos, y donde estando cautivos en esas naciones, en esos imperios, pues obviamente, hermano, su cultura había cambiado, sus formas de hablar incluso habían cambiado. Muchos de ellos crecieron estando en la cautividad y no conocían ni siquiera que era Jerusalén, hermanos. Entonces, después de 80 años regresar, y lo primero que ellos hicieron fue restaurar el altar, hermano. Una señal decía yo, un nuevo comienzo con Dios. Y bendito Dios que Él nos da nuevos comienzos. Yo predicaba esto esa vez en el capítulo 3, amén. Entonces se empieza a restaurar el altar, se hace el altar, se hace unos sacrificios y se ponen las maderas para los cimientos del templo. Entonces en el capítulo 3 me llama la atención y hablábamos de eso en los últimos versículos 12 y 13, y dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, estamos hablando de ancianos que estuvieron en Jerusalén, a lo mejor cuando en la cautividad ellos eran pequeños y fueron llevados un poquito más de 80 años en la cautividad y ahora habían regresado. Ellos habían visto el primer templo, hermanos. Entonces dice, y ancianos que habían visto la casa primera, habiendo echado los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, hermano. Dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué tremendo, hermano. Después de tantos años que ellos no habían podido venir a ofrecer un sacrificio a Jehová, después de tantos años exiliados, después de tanto sufrir, imagínense esos ancianitos, ¿verdad? Que habían visto el primer templo, que habían visto los sacrificios ahí, que ellos, aunque eran niños en ese momento, lograban ver, ¿verdad? La tremenda templo que habían formado. Haber visto destruido su templo, haber visto destruida su casa, su hogar, y ahora regresar, hermano, y ver una vez más el altar edificado, el ofrecer los holocaustos, y la hora estar echando los cimientos para el nuevo templo, hermano. Entonces, para ellos fue dice que la Biblia dice, lloraban de alegría, y no se distinguía, ¿verdad? El lloro de la muchedumbre, el lloro de alegría, por el lloro de gozo, por el lloro de melancolía tal vez, ¿verdad? Entonces, eso es el capítulo 3. En el capítulo 4, obviamente, hermano, como lo vemos siempre, cuando tú quieres comenzar algo con Dios, siempre va a haber obstáculos. Entonces, en el capítulo 4 nos habla de esto, de los adversarios, y que el nuevo comienzo estaba en peligro. Ahora, hermano, los adversarios en el capítulo 4 logran que Artajerjes, ya no era Ciro, ahora ya era Artajerjes, el rey de Persia, ¿verdad? Logran estos enemigos, ¿verdad? En el capítulo 4 logran que la obra se detenga, hermanos. Logran que la obra se detuviera. Dice la Biblia en el capítulo 4 que sobornaron, ¿verdad? A consejeros para frustrar, ¿verdad? La obra, hermanos. Entonces, todo el tiempo del rey Ciro, hermanos, los israelitas estaban pues con la autorización de Ciro, con la provisión de Ciro y con el mandato de Ciro, y
ellos estaban edificando. Ahora ya Darío, rey persa, ¿verdad? Ya en el capítulo 4 ya aparece ahí Darío, el rey de Persia. Ahora es este imperio, ¿verdad? Hasta este momento todo iba bien. Y cuando el rey Asuero o Artajerjes, ¿verdad?, empieza su reinado, estos enemigos le escriben a rey Artajerjes para hacer detener la obra. En el capítulo 4 vemos cómo la obra cesa. Y pasan cerca de 15 a 20 años después de haber salido del capítulo 1, que se nos menciona, después de que salieron, hasta el capítulo 4, cuando estos enemigos hacen frenar la obra y cesa la obra. Cerca de 20 años, hermanos, cerca de 20 años hacen que esta obra cese. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 5, donde se reanuda después de 20 años de haber salido y después de que Dios, ¿verdad?, por medio de Ageo y Zacarías motiva al pueblo a seguir con la edificación, hermano. Entonces por eso yo les decía, para entender Esdras hay que leer Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías, que eran los profetas que estuvieron en ese tiempo contemporáneos a Esdras y Nehemías, ese periodo, ¿verdad?, en el que se está edificando el templo, la ciudad. Ahora uno de los propósitos de Esdras y Nehemías y todo esto era restaurar de alguna manera la religión judía como hoy la conocemos, las reformas que dan pie a esta religión que hoy conocemos, ¿verdad? Y reedificar, ¿verdad?, digámoslo así, políticamente la nación. Recordemos que ellos estuvieron un poquito más de 80 años fuera y ahorita es volver a comenzar en todos los sentidos. Entonces capítulo 5 nos menciona, ¿verdad?, cómo Ageo, Zacarías, si usted puede ver Ageo 1.1 y Zacarías 1.1, ahí ya hemos leído Ageo 1.1 y Zacarías, ¿verdad?, en la iglesia lo hemos leído. Como estos profetas, Dios les da el mensaje para que motiven al pueblo de continuar la obra. Entonces es lo que vamos a ver hoy, hermano. Esto es nada más, hermano, un resumen bien breve, para que usted no pierda el hilo, ¿verdad? Y pues bueno, no pierda el hilo de lo que estamos viendo en el capítulo 5 y 6 de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Ya está conectada hermana Ida, está conectado hermano Checo, hermano Carlos, ¿verdad? Hermana Marlene, Dios les bendiga a todos. Y bueno, antes de comenzar la enseñanza, pues yo quisiera ver si alguien más tiene ahí acciones de gracias. Rápidamente, hermanos, para nosotros ahorita entonces tomar ya el tiempo para la enseñanza. Ya les di un breve resumen, de lo que nosotros en la iglesia hemos estado viendo, de lo que es Esdras, Nehemías. Ya está hermano Francisco, Dios le bendiga hermano Francisco. Entonces para ahorita ya empezar ahí el tiempo de la enseñanza, hermanos. Ok, entonces ya vimos muy breve el resumen de lo que llevamos de Esdras. Ahora, lea en su casa, como yo decía, lea en su casa Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son libros pequeños. Ahorita que estén en cuarentena, léanlo, hermano. Léanlo para que usted entienda esta parte, ¿verdad? Entonces nos quedamos en que capítulo 1, el pueblo de Dios sale del exilio. El objetivo es restaurar el templo y el sistema sacerdotal, ¿verdad? Capítulo 2 nos mencionan todas las familias y jefes de familias que salen de ese exilio, cerca de 50,000. Fue el primer grupo que sale a mando de Zorobabel. Capítulo 3 nos habla de cómo empiezan a restaurar. Primero que nada fue el altar, que nos habla de una comunión con Dios, de un nuevo comienzo con Dios, ¿verdad? Y nos habla de cómo pusieron los cimientos para el templo. Capítulo 4 vemos cómo los adversarios logran detener la obra. Cerca de 15 años, bueno, cerca de 15 años detuvieron la obra. Y en el capítulo 5 vamos a ver cómo ellos reanudan las labores de la reedificación del templo. Capítulo 5 y 6. Mano Francisco dice: buenos días, buen día, gracias a Dios, ya en casa. Amén, hermano, qué bueno que está en casa y siguiendo la transmisión, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, hermanos, por lo pronto así. Y bueno, hermanos, esto es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces sigan escribiendo ahí rápidamente acciones de gracias, peticiones, para ahorita ya entrar a nuestro tema de esta mañana, hermanos. Y como le digo, tengan en su mesa, en su mano, la Biblia, para estar aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios, hermanos. Amén.
vamos a ir empezando entonces. Si no hay acciones de gracias, vamos a ir empezando a nuestra enseñanza de esta mañana, hermanos, ¿ok? Como dije, en Esdras, capítulo 5, hermano. Bueno, ya decía yo rápidamente un resumen de lo que hemos estado viendo. En el capítulo 5, hermano, hay un estímulo que Dios da al pueblo para continuar la obra de restaurar el templo, que era el objetivo principal de este primer grupo saliendo del exilio. Restaurar el templo y restaurar, ¿verdad? Todo el sistema sacerdotal, todo lo que tiene que ver con los sacrificios, la obra del ministerio ahí en el templo. Entonces, en el capítulo 5, hermanos, hay un estímulo profético por medio de Zacarías, como dije, y Ageo. Recuerden que en el capítulo 4 nos hablaba de que el pueblo había cesado la obra porque los enemigos habían hecho, ¿verdad?, cesar esta obra. Pero estos judíos desanimados, fueron estimulados para reasumir el trabajo por medio del profeta Ageo y Zacarías, que tienen un papel bien importante. Recordemos que un profeta, ¿qué es un profeta, hermano? Un mensajero. Un profeta era un mensajero que Dios elegía, Dios preparaba, Dios usaba. Dios daba un mensaje al profeta y el profeta lo comunicaba al pueblo, ¿verdad? Entonces, profeta Ageo y Zacarías, por medio de los mensajes que Dios les da, ¿verdad? Estimulan al pueblo a continuar la obra, que no cesen. Habían pasado ya un poquito más de 15 años de que el pueblo había cesado la obra. Entonces, Dios encomendó a estos profetas para hablar con el pueblo. Con gran vigor, ¿verdad? Se inició de nuevo el trabajo, como dice el versículo 1 y 2, lo que dice ahí Esdras, capítulo 5, 1 y 2. Miren lo que dice, hermano. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, capítulo 5, 1 y 2 nos habla de este ánimo. Y hermano, escuchar la palabra de Dios siempre va a ser de bendición. Aquí está la primera enseñanza de esta mañana. Los profetas reciben un mensaje de Dios, los profetas comunican ese mensaje al pueblo, y el pueblo se anima, hermano. Entonces, el escuchar predicación, el escuchar la palabra de Dios, ayuda, hermano, ayuda a ser estimulado para hacer lo correcto, para dejar de hacer lo que estamos haciendo mal, o para animarnos si está desanimado. Entonces, el escuchar mensajes de la palabra de Dios, hermano, nunca va a ser tiempo perdido. Un hijo de Dios, hermano, siempre debe estar manteniéndose escuchando a la voz de su Dios, la voz de su Padre Celestial, hermano, por medio de los que tenemos el privilegio de predicar. Ahora, yo como pastor, hermano, también me gusta escuchar predicaciones. Tengo predicadores que a mí me gusta escuchar mucho. En estos días de cuarentena, que no estamos yendo a trabajar, que estamos visitando en mis tiempos libres, pongo predicaciones. Hay hermanos que me mandan predicaciones también y las escucho, hermano. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me agüita mucho no estar en la iglesia, tener los servicios, hermano. Pero escucho pastores que están en la misma situación, escucho hermanos que están dando mensajes de aliento, de ánimo, y pues eso te ayuda, hermano, a continuar y a hacer la obra en base a las medidas que están tomando el gobierno. Estamos haciendo la obra, estamos visitando, estamos testificando, estamos visitando enfermos. Yo les compartí esto el jueves, ¿verdad? Yo el jueves tuve la oportunidad de visitar a alguien en el hospital en Monterrey. Entonces, hermano, la obra de Dios continúa, y el escuchar mensajes de siervos de Dios nos animan. Y esto es lo que sucedió. Dios usó a Ageo y a Zacarías para motivar al pueblo. Entonces, estos desanimados judíos que habían dejado la obra por 15 años, escuchan a los profetas, escuchan el mensaje de Dios y se vuelven a animar. Los líderes eran Zorobabel y Jesua, ¿verdad? Entonces, ellos como líderes estimulan al pueblo. Capítulo 1 y 2, ellos dicen que escuchan el mensaje y se animan a continuar. Pero pronto, ¿verdad? Otra vez, los enemigos de Dios. Ahora Tatnai, mencionado ahí, Tatnai, que era el gobernador de los que estaban del otro lado del río, ¿verdad? Y sus ayudantes se dieron cuenta de esto, ¿verdad? De que los judíos volvieron a iniciar el trabajo del templo. Y otra vez, ¿verdad? Versículo 3 y 4 nos habla de la oposición de ellos. Miren lo que dice 3 y 4. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y le dijeron: ¿quién nos ha dado la orden para edificar esta casa?
y levantar estos muros. Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Recordemos que en el capítulo 4, estos adversarios, ¿verdad? Habían mandado una carta en ese momento al rey Jerjes para hacer cesar la obra, y por mandato del rey Jerjes se había cesado la obra. Ahora Dios permite ese tiempo, 15 años, hermano. Dios permite ese tiempo para que el pueblo de Dios tratara de animarse, tratara de ver la manera. El pueblo de Dios se había desanimado y habían dejado de edificar la casa de Dios, y por eso en el capítulo 5 Dios los mueve otra vez para hacerlo. Y obviamente los enemigos siempre van a estar ahí. Siempre que alguien, hermano, y eso téngalo en mente, siempre que alguien quiera hacer algo por Dios, no le quepa duda que va a haber enemigos. Siempre que usted tenga la intención de servir a Dios, no le quepa la menor duda, hermano, que va a haber quienes le quieran estorbar. Va a haber quienes quieran verlo desanimado, quieran verlo derribado, quieran verlo triste. Los va a ver, hermano. Y normalmente es gente que trata de frenarnos, hermano. Entonces, en la obra de Dios siempre va a haber también estos enemigos. Entonces, Tadnai y sus amigos, sus aliados, tratan de hacer cesar una vez más la obra, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esta vez, a pesar de las oposiciones, los judíos continuaron los trabajos, hermano. Lo que dice el versículo 5, dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, ¿verdad? De los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces, aquí lo que me llama la atención es que dice: los ojos de Dios estaban sobre estos ancianos, sobre la gente que deseaba. Esto me habla del cuidado que Dios tiene de su obra, hermano. El cuidado que Dios tiene de su obra, de su iglesia. Y hay que entender algo, hermano. Doctrinalmente, hermano, la iglesia ahorita no está siendo perseguida. Doctrinalmente nosotros no estamos cerrando las iglesias, porque la iglesia es uno. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es, ¿verdad?, el edificio el de muros, de paredes, de puertas. Esa no es la iglesia, hermano. La iglesia es usted y yo. La iglesia es, aún nos podemos reunir debajo de un árbol. Esa es una iglesia. Entonces, la iglesia, dice la Biblia, no prevalecerá, ni el Hades prevalecerá en contra de la iglesia. Entonces, la iglesia no es el muro. Si me cierran la puerta del templo, del edificio, está bien, hermano. La iglesia se sigue reuniendo en las casas, en los hogares, estando orando, estando compartiendo la palabra de Dios. Esa es la iglesia, hermano. Entonces, sí, no nos gusta estar así. Nos gustaría estar en nuestro templo, pero la iglesia está así, y los ojos de Dios están en su iglesia, hermano. Recordemos que en Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, hay una parte donde dice que Él se pasea, ¿verdad?, por los candeleros. Y el simbolismo de los candeleros ahí en Apocalipsis son las iglesias. Entonces Él se pasea, hermano. Jesús está en medio de su iglesia. Jesús ahorita, a las circunstancias que muchos estamos viviendo en el mundo, Él está con nosotros, hermano. Entonces dice aquí en el versículo 5, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. En esta ocasión, a diferencia del capítulo 4, Tadnai, este enemigo de los judíos que quiere hacer cesar la obra, no tiene éxito. Aunque él manda una carta, ¿verdad? Aunque él manda una carta al rey Darío, ¿verdad? Esta ocasión no tiene éxito. Porque obviamente los ancianos les dicen: nosotros tenemos mandato del rey Ciro. Y acuérdense, bueno, ya para esto ya habían pasado varios años. Ya el rey Ciro, que en el capítulo 1 hemos mencionado que mandó, ya no estaba. Ya el rey Jerjes ya no estaba, hermanos, reinando, ¿verdad? Ahora estaba reinando Darío. Entonces ellos apelan a que hace años, cuando el rey era Ciro, ¿verdad?, ellos habían obtenido el permiso. Entonces el pueblo de Dios y estos ancianos apelan a eso. Si usted lee el versículo 6, mire, dice: copia de la carta que Tainá, gobernador del otro lado del río, y Sastar Boznai, sus compañeros gobernadores que están al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Y le enviaron carta, y así estaba escrito a ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio, rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y los maderos ya están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles: ¿quién dio orden de edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así:
nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, hermanos. Entonces, qué tremendo, hermano. Aquí los ancianos, ¿verdad? Los ancianos le dicen a este gobernador Tatnai: nosotros tenemos permiso del rey Ciro. Muchos años atrás, más de 15 años atrás, ellos ya habían obtenido el rey del rey Ciro. Entonces ellos no estaban mintiendo. Dice hermana Claudia: Dios les bendiga, oración por mi mamá que está un poco mal de salud, por nuestro país y todos los demás, la iglesia y por el pastor, y que Dios les bendiga. Amén, hermana. Estamos orando ahorita por la hermana Mercedes, hermano. Oren por la hermana Mercedes, está un poco enferma, hermanos. Entonces ellos apelan a ese permiso que ellos tenían. Entonces cuando Tatnai, hermano, manda esta carta ahora al rey Darío, ¿verdad? El rey Darío investiga. Ya nos brincamos en el capítulo 6, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, capítulo 5, versículo 17, Tatnai en esta carta que le manda a Darío dice: ahora, si al rey le parece bien, búsquese a la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces ellos le estaban diciendo al rey Darío: busca si es verdad lo que están diciendo los judíos, que hace años Ciro les había dado la oportunidad, el permiso y la autorización de reedificar el templo. Entonces, en el capítulo 6 vemos cómo el rey Darío da orden de buscar esta carta, de buscar en los archivos. Capítulo 6, versículo 1, léalo, donde guardaban los tesoros de ahí de Babilonia, y fue hallado en Acmeta, dice, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, el cual está escrito así, memoria. Dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos su anchura, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 6, nos brincamos capítulo 6, dice: ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y vuestros compañeros los gobernadores que están allí del otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra en la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Dice: por mí es dada orden, dice ahora Darío, hermano. Al ver Darío que evidentemente los judíos tenían razón, ¿verdad?, de que años atrás Ciro les había dado la orden, Darío entiende y les manda a decir a Tatnai y a su otro compañero y a los demás gobernadores: dejen en paz a los judíos. Dejen que ellos edifiquen este templo. Dejen que continúe la obra. Dice, el Darío estaba dando el permiso, ¿verdad?, y la autorización de que la casa de Dios volviera a la obra, hermanos. Entonces, aquí vemos varias cosas, hermano. Vemos cómo aunque el nuevo comienzo del pueblo de Dios estaba en peligro, los ojos de Dios, y ponga atención en esa frase del capítulo 5, versículo 5, los ojos de Dios estaban sobre el pueblo, los ojos de Dios estaban sobre esta obra. Y cuando Dios, hermano, cuando Dios está en medio de una obra, nada la va a poder hacer cesar, hermano, amén. Entonces, sea una enfermedad, sea una persecución, sea una inquisición que se vivió siglos atrás, que se persiguió la iglesia, sean persecuciones, la iglesia continúa. Y la iglesia, una vez más digo, no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos cada persona salva, cada persona bautizada. Somos la iglesia de Dios, hermano. Entonces la iglesia no va a parar, pase lo que pase. La obra de la iglesia continúa. Y Dios nos muestra en estos capítulos de Esdras cómo, a pesar de que haya obstrucción, obstáculos a la obra de Dios, Dios siempre va a estar en medio de su obra, hermanos. Amén. Qué bendición es ver, hermano, cómo estos judíos ancianos, al recibir el mensaje de Dios por medio de Ageo y Zacarías, dice, pues vamos a continuar, vamos a volver a edificar el templo. Ya han pasado varios años y no hemos visto nada, estamos pecando, vamos a volver a edificar. Vuelven a llegar los enemigos, pero esta vez sin éxito, porque el rey Darío ve que años atrás el rey Ciro había dado un decreto. Y fíjense, hermano, no solamente les permite continuar la obra,
El rey Darío no solamente manda la respuesta a Tatnai y a los demás gobernadores enemigos del pueblo para que les digan, dejen que haga la obra, sino que mire lo que dice incluso el rey Darío en el capítulo 6, versículo 8, dice: por mí es dada orden que lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean todos puntualmente, ¿verdad? Que de la hacienda del rey, y escuche esto, hermano, que de la hacienda del rey que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando Darío ve la carta de estos hombres que tratan de, pues, que la obra cesara, como lo habían hecho años atrás en el capítulo 4, Darío se da la tarea de investigar si es verdad que Ciro, y yo creo que Darío vio la historia de Ciro, de cómo la Biblia en la profecía de Isaías hablaba de Ciro, 200 años de que Ciro nació, y también a lo mejor esto a Darío le impactó. Entonces Darío entendía que esta obra era una obra de Dios, de Jehová Dios. Y Darío les responde a estos gobernadores enemigos: dejen que los judíos sigan la obra, es el templo del Dios del cielo, ¿verdad? Y no solamente déjenlos, sino provéanles lo necesario para que la obra no cese, ¿verdad? Denles dinero, denles de los tributos de la hacienda que me toca de aquel lado, de los tributos de ahí, dénselos a ellos para que la obra no cese. Y aún menos, miren lo que dice el 9: denles becerros, carneros, etcétera, etcétera, todo para los sacrificios. Qué tremendo, hermano, cómo Dios aún a estos reyes, ¿verdad? Dios los usa, hermanos, para proveer en su obra y para que la obra no continúe. Y Darío termina en el versículo 10 diciendo esto: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y él pide algo, hermano: y oren por la vida del rey y por sus hijos. Wow, hermano, de verdad que Esdras nos da muchas enseñanzas, hermano. La primera de ellas, hermano, es en capítulo 5 vimos: cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas mensajes de Dios, eso te va a animar, eso te va a fortalecer, eso te va a edificar, eso te va a ayudar a entender qué es lo malo que estamos haciendo y lo hemos dejado de hacer, lo hemos dejado de hacer lo bueno, etcétera, etcétera. Escuchar el mensaje de Dios para animarte es una tremenda verdad. Vemos que los enemigos siempre van a estar ahí, hermano. Nunca piense que el cristiano todas las cosas van a ser fáciles. Los enemigos y Satanás trabajan también. Entonces ellos van a estar ahí siempre para obstaculizar la obra de Dios. Pero vemos como en el capítulo 5:5 dice: pero los ojos de Dios estaban sobre ellos. Entendamos que Dios está siempre con sus hijos, hermano. Siempre está cuidándolos, siempre está protegiéndolos, siempre va a ver por nosotros. En medio de pruebas, luchas, siempre Él va a estar al pendiente de nosotros, hermano. Y vemos cómo incluso también la mano poderosa de Dios mueve reyes y mueve incluso personas a lo mejor no salvas, a lo mejor que ni siquiera son creyentes, para que la obra de Dios continúe, hermano. Y aquí Darío me impresiona que dice: déjenlos que sigan ofreciendo sus sacrificios para que oren por mí y por mi familia. El rey Darío diciéndole esto a estos gobernadores: déjenlos para que ellos oren por mí y por mis hijos. Y aquí hay otra enseñanza. Dios nos manda, hermano, Dios nos manda a orar por nuestras autoridades, hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que no hay autoridad en este mundo si no es puesta por Dios, ¿verdad? Y que nos corresponde a nosotros no criticar, que a veces es difícil, hermano, porque ciertamente nuestros gobernadores son corruptos, muchos de ellos, no puedo generalizar. Ciertamente nuestros gobernadores a veces ven solamente por sus beneficios propios y no por el pueblo. Pero yo no voy a arreglar eso, hermano. Como yo lo dije la vez pasada, yo no voy a arreglar eso. Esa situación no está en mí arreglarla, pero está en manos de Dios arreglarla. Entonces lo menos que podemos hacer es orar por nuestras autoridades. Y aquí Darío dice: deja que ellos continúen la obra,
provéanles el dinero para que la obra no cese, pero provéanles también de los animalitos que ellos ocupan para el sacrificio, para que ellos oren por mí. Qué tremendo, hermano. Y no solamente eso, hermano. Mire qué otra cosa les manda Darío, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado de en él, y su casa se ha hecho muladar por esto. Fíjense, hermano, después de 15 años que el pueblo por intimidación habían cesado, después de 15 años que por algunos enemigos la obra se había pospuesto, los ancianos y los líderes escuchan el mensaje de Dios y se animan para reanudar, ¿verdad?, la edificación del templo. Los enemigos entran en escena una vez más, tratan de persuadirlos, tratan de contar con el apoyo ahora de Darío, a lo que Darío dice: no, conmigo no cuentan, la obra va a continuar, déjenlos, provéanles en lo económico, provéanles en lo espiritual lo que ellos van a ofrecer en el altar, en el templo. Y otra cosa más, dice Darío: déjenlos en paz. Si alguien impide, si alguien atemoriza o si alguien hace que cese esta obra, fíjese el decreto que Darío dice: por mí es dado orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Qué tremendo, hermano. Los enemigos, ¿verdad?, de Dios no se imaginaban este decreto, hermano. Dios es soberano y Dios, como dice la Biblia, quita reyes, pone reyes, mueve en su infinita sabiduría, mueve todo, hermanos, a que se cumpla la obra de Él que Él quiere, hermano. Y el rey Darío manda proveerles dinero, manda proveerles los animales, becerros, carneros para los sacrificios, ¿verdad? El rey Darío, hermano, era un servidor de Dios. La palabra servidor significa que Dios se sirve de ellos. Yo no sé si hayan sido salvos, lo que es Ciro y Darío, hermano, porque se nos menciona de ellos que ellos reconocieron a Jehová como Dios. Probablemente sí, hermano, probablemente sí, aunque eran reyes paganos y tal vez no dejaron de ser malos en muchos aspectos, pero ellos reconocieron a Jehová como el Dios. Entonces el rey ordena que los dejen, ¿verdad? Que dejen, versículo 7 dice: dejen que ellos continúen la obra, dejad que se haga la obra. La palabra dejar es abandonar, dejar. Darío manda a los adversarios que quiten las manos de este pueblo de Dios, que no los hostiguen, que les permitan continuar. Y amenaza a Darío, hermanos, a los alborotadores con demoler sus casas, con convertir sus casas en muladores y colgarlos de un madero. Los muladores, hermanos, pues eran estercoleros. Los muladares, hermanos, ahí es donde se echaban los escombros, los desperdicios y el estiércol tanto de los animales como de los seres humanos. Entonces Darío dice: si alguien impide que esta obra continúe, pues va a ser colgado de un madero. Probablemente habla de la crucifixión, que ya un día daremos un estudio de esto, de dónde, quién la inició, quién la inventó. Probablemente no la inventaron los romanos, pero los romanos la perfeccionaron, por así decirlo. Pero bueno, pero aquí se nos menciona esto: serán colgados de un madero y sus casas serán convertidas en muladares. Entonces, qué tremendo, hermano, cómo este rey, ¿verdad?, pagano, entiende el mensaje de Dios, entiende las profecías que se hacían sobre esta situación, entiende que Ciro, ¿verdad?, dio orden de edificar y entiende que Ciro era un servidor de Dios y él también en este punto se convierte en un servidor de Dios, ¿verdad? Entonces los enemigos, ¿verdad?, cesan sus hostigamientos, el capítulo 6. Los ancianos y el pueblo judío entonces continúan sin ya ningún tipo de obstáculos, la reedificación del templo. Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, por mandato de Ciro, Darío y Jerjes, hermano, aunque Jerjes, pues en el capítulo 4 vemos que él fue quien impidió momentáneamente, ¿verdad?, que se siguiera la edificación, pero es mencionado porque los judíos entienden, hermano, que estos reyes fueron movidos y enviados por Dios, y que incluso si pasaron cerca de 15 a 20 años sin reedificar el templo, era porque Dios lo había permitido, hermano.
Acuérdense que la Biblia dice que nada pasa sin que Dios lo permita. Entonces el cese de 15 años, Dios lo permitió. Dios no estaba de acuerdo, evidentemente, no estaba de acuerdo, pero aún así Él lo permite por muchas razones. Entonces, en este capítulo 6, ya vimos el 5, cómo el pueblo empieza a edificar el templo una vez más, los enemigos mandan cartas a Darío, Darío les responde, capítulo 6, Darío les dice a estos enemigos que los dejen a los judíos, que edifiquen, que les provean dinero, que les provean los becerros. Él pide incluso que oren por él, por su familia, sus hijos. Y vemos cómo incluso Darío manda un decreto de que no se les moleste, que les permitan esta obra, y que al que se les molestase iban a tener un castigo tremendo. Entonces capítulo 6, a partir del 15 al 22, se restaura el templo, hermanos. Y obviamente se restaura el servicio en el templo. Se vuelven a traer los tributos, los sacrificios en el templo, cosa que los judíos no habían visto en más de 80 años hacer. Cosa que muchos de ellos, cuando fueron llevados cautivos, extrañaban. Cosa que muchos de ellos, hermanos, anhelaban de todo corazón. Y fíjese, hermano, cómo es Dios. Y fíjese este estudio, y me dará la razón tal vez, pero esta cuarentena, hermano, esto que nos están pidiendo de favor, no reunirnos en nuestras iglesias por la situación actual, tal vez simbólicamente son esos 15 años, hermano, en los que uno puede pensar, se está cesando la obra. Pero recuerda, hermano, la obra no cesa, hermano, la obra continúa. Y tal vez en este tiempo que no podamos reunirnos, nos está ayudando a valorar todo lo que Dios está haciendo por nosotros, hermano. Entonces, cuando regresemos al templo, hermano, nos vamos a dar cuenta cómo estos ancianos, ¿verdad?, que habían visto el primer templo y habían visto los sacrificios y anhelaban eso, ahora lo estaban viendo una vez más, hermano. Amén. Qué tremendo, hermano, qué tremenda historia, hermano. Se vuelve a celebrar la Pascua. En el capítulo 6 nos menciona eso, ¿verdad?, que es el recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se purificó el pueblo, hermano, y volvieron, hermano, a buscar a Dios, hermano. Entonces, qué tremendo mensaje nos da Esdras capítulos 5 y 6. Y todo lo que hemos estado viendo, hermano. Si a usted, hermano, ha entendido un poco este libro de Esdras hasta ahorita, lo que vamos viendo, y le han sido de bendición estas enseñanzas, compártanos para poderlo decir. Dice aquí la hermana Ida, ya terminé el mensaje, ahorita vamos a recapitular rápidamente. Dice, hermana Ida, pido por sus oraciones por mi familia en Estados Unidos, por mi mamá y mi papá, que ellos sigan trabajando en la labor, y por mi hermano Quique, que está en el norte trabajando, ¿verdad? Que Dios los cuide, ¿verdad? Donde quiera que estén, y orar por cada familia de nuestra iglesia, por nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Ahorita estaremos orando, a la hora de despedirnos estaremos orando, hermanos. Amén. Entonces, si usted, hermano, ha estado escuchando los mensajes de Esdras desde el capítulo 1 hasta ahora, y Dios le ha mostrado algo o le ha sido de bendición, compártanoslo, por favor. La verdad es que este libro de Esdras, para mí en lo personal, hermano, me ha sido de mucha bendición. Después de 80 años de exilio, el pueblo regresa por mandato de un rey que se impresiona al escuchar una profecía sobre él, 200 años de que él naciera. El pueblo regresa, empieza a construir. Enemigos tratan de persuadir la construcción y lo logran en el capítulo 4. Para el capítulo 3, ¿verdad?, ya se había edificado el altar, que era lo principal, que en la Biblia vemos como el altar es ¿cómo se llama? El altar es un símbolo de una relación con Dios, ¿verdad? Entonces vemos como el pueblo a la hora de echar los cimientos llora y anhela ese templo una vez más. En el capítulo 4 detienen la obra. Pasan cerca de 15 a 20 años desde que salieron, capítulo 1, desde que salieron hasta el capítulo 5, pasan 15 a 20 años, en el que Dios levanta a Ageo y a Zacarías, que son papeles importantes de estos siervos de Dios, y obviamente, hermanos, invitan al pueblo a no detenerse. Después de 15 a 20 años, Dios está un poquito molesto con ellos, ¿verdad?, para que ellos continúan. Capítulo 5, otra vez enemigos tratan de persuadir la obra, pero en esta ocasión Dios permite, ¿verdad?, que el rey Darío busque en sus archivos, en sus memorias, lo que el rey Ciro había mandado, ¿verdad? Y en esta ocasión no se les impide a los judíos cesar la obra, al contrario, en esta ocasión Darío dice, déjenlos,
que edifiquen, es la casa de Dios. Yo demando que los dejen, que no los molesten, que no los hostiguen. Incluso demando que les provean en lo económico lo que necesitan, proveanles de becerros, de carneros y todo lo que se necesite para los holocaustos. Yo necesito que esta gente ore por mí, ¿verdad? Incluso el rey Darío manda que si alguien los molesta y si alguien trata de impedir esta obra, pues Darío, la amenaza es los colgaremos del madero y sus casas las convertiremos en muladares. Entonces vemos cómo el pueblo de Dios, en el capítulo 6 empieza, en el 14 hasta el 22, edificaron el templo, hermano. Edificaron el templo, restauraron el sistema sacerdotal. Yo no me imagino, hermano, la alegría de ellos al volver a poner el primer sacrificio una vez más en ese templo, en ese que tanto anhelaban que fuera construido, hermanos. Dice en el versículo 18, 6, 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, ¿verdad? Y también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Les dio tiempo, hermano, de terminar para poder celebrar la Pascua en el tiempo indicado, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Dios de Israel, hermano. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Qué tremendo, hermano. La verdad, qué hermosas historias, hermano. Y a lo mejor nosotros no lo podemos entender. Tal vez este punto lo vamos a entender cuando una vez más podamos regresar a nuestra iglesia, hermano. El volver a estar juntos en nuestra iglesia, el volver a cantar en nuestra iglesia, el volver a saludarnos, el volver a escuchar predicación, como yo predico en el púlpito. Tal vez, hermano, lo estamos extrañando, pero va a ser glorioso, hermano, cuando eso suceda, y oremos para que eso suceda lo más pronto posible, hermanos. Amén. Entonces, si usted le ha sido de bendición hasta ahora, Esdras capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahorita el 6, pónganos ahí qué es lo que ha aprendido, hermano. Pónganos ahí lo que ha aprendido, lo que le ha llamado la atención de estos estudios. Compártanos lo que a usted personalmente Dios le ha hablado del tema, hermano, de estos temas que hemos estado viendo. Como Dios, ¿verdad?, siempre va a bendecir su obra. Hermana Maribel dice orar por la salud de la hermana Carla. Amén, hermano. Ahorita vamos a estar orando por eso, hermanos. Amén. Entonces, rápidamente, hermano, antes de terminar nuestro servicio, nuestra transmisión en vivo, si usted le ha aprendido algo en este libro que estamos estudiando, que es de mucho ánimo, mucha bendición, si usted, Dios, en lo personal le ha hablado de una manera específica en algo, compártanos ahí brevemente, compártanoslo para poder nosotros comunicarlo y ver, ¿verdad, hermano?, que pues a todos nosotros algo Dios nos está hablando en estos libros, ¿verdad? Como a veces la obra fue cesada no por voluntad del pueblo judío, ¿verdad?, sino de los enemigos, pero a final de cuentas tendremos victoria, hermanos. Amén. Tendremos victoria y Dios está con nosotros. Dios se pasea en medio de los candelabros, que es la iglesia, y Dios tiene en sus manos las estrellas, que son los pastores y sus siervos. Entonces, qué bendición es contar con nuestro Dios, hermano. Y aquí el libro de Esdras nos habla de que Dios puede mover cualquier cosa, cualquier sistema, cualquier rey, cualquier gobernador que quiera estar por encima de su obra. A Dios no le preocupa, hermano. A Dios no le preocupa. Dios tiene todo bajo control, como lo hemos estado hablando. Amén. Entonces, rápidamente, hermanos, antes de orar y terminar con la transmisión de hoy en la mañana, si alguien quiere compartir algo de lo que ha estado aprendiendo, compártalo. Ahora, también otra cosa, hermano, como anuncios de la iglesia, hermano. Si hay otro hermano que está viéndonos que no es de nuestra iglesia, estos son anuncios exclusivos para los miembros de nuestra iglesia. Amén. Seguiré visitándolos esta semana, otra vez. A muchos ya los visité. Gracias por estarnos
A mí en lo personal porque me están invitando a sus casas a orar, porque la verdad, hermanos, estamos pasando muy buenos tiempos, ¿verdad? Ahí platicando, orando, la verdad para mí ha sido también de mucha bendición, dice la hermana Aida, a confiar más en Dios y esperar su tiempo, amén, hermana. Ahora, hermano, es una situación de salud, lo hemos hablado ya mucho, ¿verdad? Entonces espero que usted le entienda eso también. Los hermanos que he estado visitando, hermano, la verdad que ha sido de mucho ánimo platicar, orar, compartir incluso los alimentos. Gracias, hermanos, por todo eso también. Y bueno, esperemos que esta situación pase lo más pronto posible. Amén. Entonces, anuncios para la iglesia. Por ahorita continuaremos así. Yo creo que hasta esta semana que viene, hermano, se dice que viene lo peor. Incluso, hermano, yo compartí ahorita al inicio, por si usted no estaba conectado, aquí en Montemorelos, usted sabe, hace algunos meses se terminó un hospital muy grande de especialidades aquí en la comunidad de Montemorelos. Antes que no estuviera ese hospital, cuando había personas enfermas con cosas muy graves, pues las mandaban hasta Monterrey, hermanos, ¿verdad? Porque aquí no había un hospital grande. Hace algunos años aquí las autoridades edificaron un hospital grande, muy, muy bonito, hermanos, y ya está trabajando el hospital. Y bueno, hermano, escuche esto para que usted tenga en oración en nuestro municipio, porque muchos nos pueden criticar, hermano, de que están cerrando. Aquí en ese hospital, hermano, se están planeando, y ya es oficial, que algunos de los cuartos o no sé si un piso completo del hospital van a ser pues los van a proveer de las cosas necesarias, porque pacientes con coronavirus de Monterrey los van a traer aquí a Morelos. Entonces, pues eso hace que aquí en Morelos, pues las cosas sean un poquito más estrictas. No es que de tener miedo, hermano. Yo lo digo esto, pero no para que usted se espante, ¿no? Dios nos va a cuidar, y lo hemos visto y lo hemos platicado. Eso a mí no me espanta. Pero sí a las autoridades de aquí del municipio las hace estar un poquito más alertas, un poquito más exigentes. Hace 8 días yo sé que a una iglesia les fueron a avisar. Ellos tuvieron culto en la mañana normal, pero les fueron a avisar que por favor para la tarde ya no hicieran sus cultos y su reunión, y ya transmitieron en vivo por la tarde esta iglesia. Entonces aquí sí es un poquito más delicado por este asunto, hermano. Entonces oremos mucho por esta situación, amén. Entonces probablemente esta siguiente semana igual las transmisiones serán en vivo, y esperemos ya en la siguiente ya. Seguimos, hermano, invitándoles, hermano. Ahorita, pues no tenemos los servicios aquí en la iglesia, pero nuestras ofrendas, nuestras promesas, hermano, háganoslas llegar. Ya sea a mí, como pastor, cada vez que lo voy a visitar, si usted tiene sus diezmos, sus ofrendas o promesa, lo que es misiones, o para nuestro hermano Jorge, hágamelo llegar y yo se lo haré llegar al hermano que está encargado de la tesorería en la iglesia, o de la tesorería de misiones, que es hermano Hugo y el hermano Enrique, respectivamente. Entonces, hermano, no, el estar, hermano, con servicios en línea no nos aísla de nuestros deberes como cristianos, hermano, amén. Entonces tenemos una promesa ahí en pendiente para nuestro hermano Jorge Cruz de Oaxaca. Tenemos promesas para lo del campamento, hermanos, que ahorita les mencionaré un poco lo del campamento también. Tenemos promesas y bueno, nuestros diezmos y ofrendas que los estuvimos viendo antes de la cuarentena. Estuvimos teniendo temas financieros en nuestra iglesia. Entonces dicen aquí, no nos sordiemos, tenemos nuestros deberes, y hágaselo llegar, hermano, amén. Hágaselo llegar, ya sea si usted quiere directamente al hermano Enrique, que es el tesorero de la iglesia, o a su servidor, y yo se los hago llegar diezmos y ofrendas y promesas. Se los haría llegar al hermano Enrique o al hermano Hugo si es cuestión de misiones, hermano. Entonces esta situación, hermano, no nos ¿cómo se dice? No nos impide, y no debería pues no doy mis diezmos, no doy mis ofrendas porque no hay cultos, hermano. Tenemos un deber, tenemos gastos como iglesia, las rentas pues no cesan, el agua, la luz no cesan, y obviamente pues el hecho de yo estarlos visitando pues también se ocupa para estarlos visitando. Entonces ayúdenos con eso, hermanos, amén. Yo sé que ustedes son cristianos
maduros, lo entienden, y esto es para los miembros de la iglesia, hermanos. Amén. La hermana Luz dice: Dios le bendiga, hermanos, de nuestra iglesia. Oración por mi salud. Hemos estado orando por la salud de la hermana Luz, de la hermana Gaby también. Dice, y que Dios nos fortalezca de toda esta situación. Bendiciones. Y pastor, cuídese. Gracias, hermana. Dios le bendiga también igual. Cuídense mucho. Cuídense mucho en sus trabajos, en sus casas, hermano. Cuiden a los niños, a sus nietos. Cuídenlos mucho, hermanos. Amén. Entonces es hágale llegar diezmos y ofrendas a nuestros hermanos. Dos, en cuanto al campamento, hermano, yo le decía a un hermano, en cuanto al campamento, yo le decía a unos hermanos que estamos invitando. Nosotros seguimos trabajando normal, hermanos, esperando que para el mes de julio la situación ya se haya normalizado. Entonces, no hemos cancelado el campamento todavía. El campamento sigue en pie, la fecha del 20 al 23. No hemos cancelado nada. Si la situación, hermano, se pone peor y realmente ya no hay marcha atrás, lo anunciaremos para mediados del mes de mayo, o a finales de mayo. Si se cancela, si se llega a cancelar el campamento, lo anunciaremos para mayo, hermano, a mediados de mayo o a finales de mayo. Por ahora, la ilusión, la esperanza y nuestra oración es que para esas fechas pues todo haya quedado ya bien, que podamos estar con nuestras actividades normales, y entonces se lleva a cabo el campamento. Entonces el campamento sigue en pie, seguimos trabajando y organizando todo para eso. Ya tenemos al predicador amarrado, que es nuestro hermano Víctor Nava. Entonces yo todavía no puedo decir está cancelado, no, hasta mayo me voy a esperar y trabajaremos todo ese tiempo con la ilusión de que para esa fecha ya todo se haya vuelto normal y pues el campamento sigue en pie, hermanos. Amén. Entonces, otro anuncio, hermanos. ¿Qué otro anuncio? Pues nada más, hermano, nada más. Ya en la tarde igual vamos a transmitir a las 6. Conéctese, hermano, a las 6. Conéctese, seguiremos transmitiendo a las 6 nuestro servicio de la tarde. Ya ahorita algunos hermanos nos pedían oración por su salud, por algunos otros hermanos enfermos, por la situación que estamos viviendo. Entonces estemos orando los unos por los otros, hermanos. Amén. Y bueno, estos son los dos anuncios importantes que tenía, lo de los diezmos y ofrendas. Háganselos llegar a los tesoreros si son promesas de misiones. Si es la promesa para nuestro hermano Jorge, diezmos, ofrendas a nuestro hermano Enrique. Y si usted quiere, cuando yo lo visite, hágamelos llegar a mí, yo se los hago llegar a ellos. Yo he estado en contacto mucho con hermano Enrique, hermano Hugo. Entonces yo puedo hacérselos llegar. O si usted quiere irlos a ver directamente, entregarles, pues hágalo. Si es promesa para el hermano Jorge, ahí pongan, hermano, específicamente para hacérselos llegar a nuestro hermano Jorge Cruz allá en Oaxaca. Si es de misiones, igual póngale ahí misiones, porque tenemos una promesa de cada mes en misiones. Amén. Y pues nada, hermano, ahorita es todo. Ya vimos Esdras, capítulos 5 y 6. En la tarde vamos a seguir predicando nuestros temas de la fe viva. Y en la tarde vamos a estar viendo el tema de la fe viva en relación a nuestras obras. Las obras no salvan. Esto sí hay que entenderlo. Creemos como Iglesia Bautista que las obras no salvan, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y no por obras. Y Efesios lo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vamos a ver ese tema en la tarde. Fe viva en relación a las buenas obras. El jueves vimos la fe viva en relación a la imparcialidad, que al creyente Dios nos manda a ser imparciales, no tener favoritismos, no tratar bien a unos y a otros mal. Dios nos manda como hijos de Dios a tratar a todos con respeto, con humildad. Eso lo vimos el jueves. Y ya hoy en la tarde estaremos viendo la fe viva en relación a las buenas obras. Amén, hermanos. Entonces, ya estos anuncios ya los dimos. Si usted quiere que en esta semana, hermano, le visite, hágamelo saber, hermano. Yo ya visité a la mayoría, hermanos. Algunas familias no las he visitado porque sé que los hermanos han estado fuera trabajando. Y bueno, yo espero a que si están aquí ya en Morelos me hagan saber para visitarles, estar orando por ustedes, ¿verdad? Compartir un poco de la palabra de Dios en sus hogares y orar por ustedes como familia. Amén. Con gusto, hermano. Yo ahorita no estaré yendo a trabajar. Se los había comentado, oren mucho por eso, la situación. Ustedes saben, yo trabajo en Uber, en Monterrey, hermano Hugo Martínez también, y muchos otros pastores y amigos también trabajan en Uber.
Y la verdad, hermanos, no hay mucho trabajo, hermano. La verdad, no hay mucho trabajo. Y bueno, yo por lo pronto ahorita me esperaré una semana más. La gente en Monterrey pues está un poquito espantada. Lo último que yo supe que ahí apenas voy a checar al ratito otra vez las estadísticas, pero lo último que supe es que ahí en San Pedro había más de 44 casos de gente infectada. En San Nicolás había también algunos cuantos, en Apodaca. Entonces, al ratito checamos y vemos, ¿verdad? Entonces eso hace que pues no haya mucho trabajo para los que trabajamos en Uber. El hermano Francisco nos comentaba el jueves que ellos ahí en su trabajo pues pararon el transporte, hermanos. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Entonces, tengo esta semana todavía para irles a ver, irlos a visitar, y con gusto estaré yendo. Entonces, si usted, yo no he podido ir a su casa por razones de que usted trabaja o de que usted pues me pueda indicar qué día puedo ir y a qué hora, pues nada más hágamelo saber y con gusto estaré yendo ahí, hermanos. Amén. Y pues nada, hermanos, gracias. Dios les bendiga. Sigamos orando unos por otros, hermano. Que esta situación pronto pase y que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Vamos a terminar orando, hermano. Y bueno, los espero que se conecten en la tarde a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde les esperamos aquí en punto, hermano, en punto. Lo menos que podemos hacer es estar en punto para escuchar bien la enseñanza. Si al rato tiene sus peticiones, al rato me las hace llegar y estaremos un tiempo orando por esas peticiones también, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que Dios nos bendiga, hermanos. Señor, gracias, Dios, por esta bonita mañana, Dios. Gracias por lo bueno que eres. Una mañana muy agradable, una mañana increíble, Señor. Gracias por tu amor mostrado para con tus hijos, Señor. Y en esta mañana, Dios, agradecemos por tus bondades y por tu amor, por cuidarnos, por protegernos, por estar con nosotros, Dios. Deseamos de todo corazón que esta situación de salud pase pronto, Dios. Que esta situación pronto se normalice. Ayúdanos a entender y ayuda a entender a nuestro país, Dios, que evidentemente a nadie nos gusta, Dios, estar sin trabajar. A nadie nos gusta sin estar haciendo lo que normalmente hacemos, Dios. Pero podemos evitar que esta situación se agrave si fuésemos obedientes, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hermano que nos pidió oración, la hermana Ida, su familia, allá en Estados Unidos. Hermana Maribel pedía por Carla, su salud. Hermana Claudia también pedía por nuestra hermana Mercedes. Ayer pude ver a la hermana Mercedes y se ha estado sintiendo mal, Dios. Oramos por su salud de la hermana Mercedes. Oramos también, Señor, por la salud de nuestra hermana Luz. Nos pide nuestra hermana Luz, nuestra hermana Gaby, Dios. Igual cuestiones de salud, Padre. Ayuda a hermano Hugo Cruz, a su familia, hermano Lauro, su familia, hermano Francisco, su familia, hermano Julio, y cada familia de nuestra iglesia, hermano Carlos, hermano Noé, Dios, hermano Alejo, hermano Carmen, Dios, y la hermana Rafaela, Dios. A cada miembro de nuestra iglesia, a cada jovencito, cada niño, Dios, bendícelos en gran manera, Señor. Cada situación que estamos viviendo, Dios, que nos ayude a ser fuerte y a poder estar pues más firmes, Dios, más firme, Dios. Ayúdanos, Padre, y te lo suplicamos, Dios. Ponemos todo esto en tus manos. Ayúdanos a las 6 volvernos a conectar, Dios, y que podamos seguir escuchando tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermano Carlos dice, ore por su trabajo. Amén. Vamos a estar orando por el trabajo, hermano Carlos, que también se ve afectado, hermano Carlos, por trabajo. Hermano Eric, Dios te bendiga, hermano Eric. Hermano Eric de allá de Cuernavaca, ¿verdad? Es una bendición. Dice, bendiciones, hermano, y que Dios me lo bendiga. Y en verdad es gran bendición ser partícipe de tu transmisión. Es de bendición para nuestras vidas. Amén, hermano. Gracias, hermano Eric. Amigo de allá de la iglesia. Generación de jóvenes allá en la iglesia, ¿verdad? Y apenas ahora que fui a Cuernavaca, tenía años de no verte, hermano, y apenas que fui a Cuernavaca, ahora en las conferencias de misiones te pude ver, y la verdad fue de mucha bendición verte, hermano Eric. Un abrazo para tu familia. Te aprecio mucho, ¿verdad? Y aprecio mucho a tu familia, hermano. Amén. Qué bendición, hermano. Y espero pronto estar allá y podernos ver. Y pues
ahí estamos, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Ahí estamos y saludarnos, hermano. Amén. Bueno, hermanos, por ahorita es todo. Compartan, hermano, las predicaciones, la enseñanza, comparten a sus familiares. Incluso inviten a sus familiares, hermano, a que se conecten. Mire, tal vez este sea un medio también, hermano. Yo he escuchado pastores que están transmitiendo en vivo, que gente que nunca va a la iglesia se conecta por conocidos de la iglesia o que son familiares de los hermanos de sus iglesias, se han conectado y han sido salvos, hermano. Entonces, no sé, hermano, también sería un buen medio de aquellos que a lo mejor no han querido venir, no han podido venir a nuestra iglesia por este medio, que se conecten, díganles, ay, ¿sabes qué? Se está transmitiendo las enseñanzas en vivo y tal vez, hermano, por ahí alguien pueda ser salvo, hermano, no lo sabemos. Hay que aprovechar también este medio y estas oportunidades. Obviamente no acostumbrarnos, hermano, como yo lo dije desde un principio, no se acostumbre, esto nada más es un momentáneo, a mí no me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer de esta manera por ahora, pero no nos acostumbremos, hermano, mejor oremos y roguemos a Dios que todo esto pronto pase para poder estar en nuestras iglesias. Aquellos pastores que han tenido que transmitir en vivo también sus enseñanzas, ánimo, hermanos, ánimo. Oremos y hagamos una cadena de oración para que esto pronto pase, amén. Entonces me despido, hermanos, ya en la tarde a las 6 estaré conectándome otra vez para la enseñanza de la tarde y aquí los esperamos. Ya hay algunos hermanos, ¿verdad? Nos piden oraciones, ya los mencionamos, hermano Carlos, hermana Carla, hermana Gaby, hermana Luz, hermana Mercedes, que están enfermos, y en la tarde estaremos tomando otro tiempo para seguir orando, hermanos, amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde, cuídese. A las 6 en punto, conéctese, hermano. A las 6 en punto se conecta y tendremos nuestra enseñanza. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos y cuídense mucho. Dios los bendiga.